Quiero compartir con ustedes la bendita, eterna y poderosa palabra de Dios. Y para eso pido a ustedes abran sus oídos y su corazón para recibir en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi vida para compartir con ustedes. Y esta palabra poderosa de Dios viene con la función de librarnos, de alumbrarnos y de edificar en nuestras vidas el concepto real de lo que Dios quiere de acuerdo a su propósito. Y que la bendita y poderosa sangre del Cordero nos cubra en esta mañana, y en nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo leemos su palabra. Y te invito a que estés mirando la palabra de Dios en el profeta Jeremías capítulo 4, que dice así: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Porque esta es la palabra del Señor en esta mañana, y vamos a leer la palabra de Dios también en Segunda de Crónica capítulo 7, y vamos a compartir el versículo 14, y dice así: cuando Dios se le presentó, cuando terminó pues Salomón la casa de Jehová, dice, y Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y se apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Di conmigo en esta mañana: sanaré su tierra. Di conmigo: sanaré su tierra. Y dile a Dios: sana mi tierra en esta mañana. Esto es lo que Salomón estaba hablando cuando, orando a Dios, Dios viene respondiéndole y diciendo: cuando estas cosas ocurriesen y en medio de esto yo estuviere cayéndole encima por su perversidad, y si este pueblo se humillare y me buscare, yo estaré con ellos y me moveré en su favor. Entonces esta es la palabra de Dios maravillosa y bendita que quiero compartir contigo en esta mañana. Pero para seguir viendo la palabra de Dios, vamos a ver el capítulo 9 de Daniel, profeta de Dios, que dice en el versículo 3 del capítulo 9: y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Escuchaste que dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y el versículo 5 es algo importante en el reconocimiento. Escuchad: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y podés seguir leyendo, si vos querés, el capítulo 9.
Y estamos hablando de un pueblo que se equivoca en el camino. Quiero decirte en esta mañana que toda situación y todo cambio produce dolor, y que para construir un hermoso proyecto, una hermosa mansión con ventanas que den al sur, con ventanas que den al sol por la mañana y por la tarde, proyecto que es voluminoso y que tiene una fachada extraordinaria, pero que para construir sobre un terreno ya edificado hay que demoler, y que todo terreno que sufre la demolición, golpes, demolición, cosas que se caen, para desplantear y arrancar de raíz todo lo que estaba construido, para establecer un proyecto nuevo y una nueva casa, con aquellas cosas que de pronto la que estaba allí no tenía. Y que todo esto produce dolor y problemas. También el cambio en la demolición de aquellas cosas que nosotros hemos concebido y hemos generado en torno a nuestra vida, viviendo al revés, viviendo diferente. Cuando Daniel entra a reconocer su pecado ancestral, su pecado histórico, está diciendo: volví mi rostro a Dios. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y se cumplían los 70 años de cautiverio. ¿Por qué estaba cautivo el pueblo de Dios? Porque no guardaron las leyes de acuerdo a Dios, sino que interpretaron las leyes a su manera y a su antojo, viviendo como ellos querían y no como Dios. Vemos al profeta Jeremías llorar todo el tiempo y quebrantado por el dolor y la pena y la angustia que le causaban sus contemporáneos. Él era un hombre de Dios, al que muchas veces hasta dijo: ¿por qué no habrá quedado oscuro para siempre el día que me parió mi madre? Entró en una crisis de servicio, entró en una crisis de relación con Dios, para terminar diciendo: yo pretendí hacerlo diferente, mas me ganaste, porque el fuego de dentro de mi corazón quemaba. Y esto es tremendo, saber que en medio de los días de Jeremías se consumían y las mujeres comían sus hijos en la olla, sacrificaban a sus propios niños, vivían en el esparpajo, vivían en el abandono, vivían de acuerdo a su antojo y no quisieron ver a Dios. Y el profeta habló y lloró sobre aquella tierra amada, mas no lo escucharon. ¿Y sabes qué? Vivieron y interpretaron las leyes a su manera y no como Dios había establecido. Y entonces entraron a vivir mal, vivieron sufriendo el flagelo y estuvieron cautivos en el imperio de Babilonia. Por 70 años, Daniel, viendo esta situación, leía el libro que se cumplía la palabra, los 70 años del cautiverio de Babilonia, y entró a convocar a Dios en oración y ayuno, y entró a implorar por 21 días por la respuesta, por la salida. ¿Vos creés que en este tiempo en el que estamos viviendo no hay un pecado histórico sobre nuestra nación argentina y sobre toda la lonja latinoamericana? Nos hemos olvidado de Dios y hemos levantado otros dioses y otras maneras. Hemos levantado ídolos de barro que fueron corruptos y pecadores. Hemos tendido santuarios por los caminos a hombres corruptos que nunca dejaron de hacer lo malo. Vivieron a su antojo y en su perversidad. Y es tanta la ignominia que hemos caminado de rodillas buscando un milagro de alguien que no supo vivir en santidad sobre esta tierra. Los valores fueron cambiados y cada uno interpretó la cuestión a su manera, pero Dios está enojado y está reclamando de Latinoamérica un cambio. Le está hablando a la iglesia evangélica, le está hablando a la iglesia católica, le está hablando a su pueblo en total en la tierra, cristianos que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nos está hablando de una interpretación a nuestro antojo. Dios está cansado de nuestro antojo, Dios está cansado de nuestra alevosía, Dios está cansado de nuestro pecado y está llamándonos a una reflexión. Daniel nos habla claramente que si queremos que se produzca un cambio, debemos humillarnos como nación cristiana, porque hay una nación y el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan.
Quiero decirte en esta mañana que hay un poder en la palabra de Dios y el cambio está en el arrepentimiento, en que entendamos que si no nos humillamos y pedimos perdón por el pecado histórico de nuestra nación, hemos usurpado, nos hemos quedado con propiedades de otros, hemos avanzado sobre la espalda del pobre, hemos subyugado al hombre hasta sangrarlo. Argentina no tiene conciencia del pecado donde ha llegado. Los hombres que juraron para tomar poderío y gobernarnos dijeron que Dios y la patria lo demande. Cuando Dios te lo demande, amigo, sabrás que te equivocaste muy fuerte, y por haberte equivocado fuerte, Dios te caerá como un rayo en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que has hecho es doloroso y triste. Pero en medio de todo esto hay un pueblo cristiano, nos llamamos hijos de Dios, tenemos amor, decimos que tenemos a Cristo, y el tema es que vivimos mal. Vivimos tan mal en este tiempo que no hemos interpretado el Evangelio a nuestro antojo y a nuestra manera, y no hemos entendido que en su palabra hay un llamado al renunciamiento, hay un llamado a morir y a cambiar de actitud, y a cambiar de raíces, y a cambiar de vida. Cuando Él dijo consumado es, genes de Cristo se establecían en una nueva generación, el pasado quedaría atrás para siempre, y una nueva época, una nueva generación avanzaría sobre la tierra. Consumado es, terminé con el pecado antiguo, terminé con la culpa. ¿Sabes una cosa? Nosotros vivimos en un mundo desastroso, en un mundo de mentira y de engaño. Los cristianos hablamos de creer, pero cuando tenemos que profesar la verdad, nos mentimos a nosotros mismos porque no creemos lo que hablamos, ni vivimos lo que decimos entender. Nosotros tenemos la necesidad de abrir nuestros corazones a Dios. Y esta palabra viene en esta mañana para decirte que no es tu arrogancia, ni es tu soberbia, ni es la manera en que tú interpretes, sino es a la manera de Dios como tiene que caminar tu vida. Por eso dice, si este pueblo se volviere su rostro y me invocare. Qué tremenda es esta palabra, tremenda la palabra, porque esta palabra sacude nuestro corazón. Y en medio de todo flagelo, y en medio de todo dolor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La palabra en esta mañana es, sanaré tu tierra. El título de la palabra es, sanaré tu tierra. Pero para que Dios sane la tierra, debe haber un reconocimiento al cambio, un reconocimiento y sufrir esta demolición de situaciones que hemos prevalecido y establecido y que no nos llevaron a otra cosa que al dolor, a la tristeza, al hambre y a la aguda situación en la que nos encontramos. Decimos que somos cristianos y que vivimos dentro de una verdad, pero hermanos, nos vivimos peleando unos con otros. Nos criticamos unos con otros, tratamos de prevalecer nosotros y que los colegas se caigan, y decimos, aquel pastor no funciona, este pastor tiene sus problemas, este otro pastor tiene sus historias, y vivimos hablando unos de otros, y nos ocupamos de quien no deberíamos ocuparnos, y decimos que estamos rogando por nuestra nación, pero estamos bregando para que se caigan aquellos que parecieran ser nuestros hermanos. Se presentan y tú los representas como a tus enemigos, cuando el mismo Dios y el mismo amor de Cristo nos ha envuelto y la misma sangre fue el precio pagado por la vida tuya y por la mía. Pero sin embargo, este flagelo religioso golpea la ciudad y en medio de esto vamos a parir una nueva nación cristiana. La tierra será sanada cuando entendamos que nuestro pecado ha llegado a la nariz de Dios. Y que está hastiado y cansado de nuestras justificaciones que son como trapo de inmundicia en su presencia. Porque nadie quiere asumir responsabilidad, porque vivimos echándole la culpa a los demás de nuestros errores, y porque decimos el pastor tiene la culpa porque él me enseñó mal. Si él me hubiese enseñado bien, yo no viviría como estoy viviendo. Y siempre le estamos echando la culpa al pastor, al diácono, al hermano, a la hermana, al padre, al hermano, al amigo, al país, al presidente, y nunca hemos asumido la responsabilidad. Que un hombre como Daniel santo, un hombre como Daniel preparado,
Un hombre como Daniel, que vivía en una relación profunda con Dios, orando con ventanas abiertas, que se come la situación por orar de la manera que él entendía y por prevalecer en su verdad, que lo tiren a un foso de los leones, donde el Señor cerró la boca de los leones y lo guardó. Un hombre de esta laya, un hombre de este nivel, de esta capacidad y de esta santidad, está arrodillándose y vuelve su rostro a Dios, implorando misericordia. ¿Y qué le dice? Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestro pecado. ¿Sabes lo que significa esto? Que Dios está esperando de nosotros un reconocimiento. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ordenanza. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. ¿Te das cuenta? Esto es lo que significa un reconocimiento de pecado. Un hombre que podía decir: yo no pequé, se hace pecado en medio de la nación. ¿Por qué en vez de decir: si todos fueran como yo, no empiezas a decir: perdona nuestro pecado, Señor? Pero el problema es que vivimos en una generación donde los parientes están peleados entre parientes, hermanos que no se pueden ni ver, que se odian, se pelean por un pedazo de tierra, viven en un flagelo y en un abandono de familia. El estado fraternal se ve quebrajado y la soledad golpea el corazón de los que están solos. Hablaba con una persona hace unos días mientras fui a orarle y se quebró en llanto cuando le dije: una profunda tristeza golpeó tu alma. Y ella me dijo, llorando: sí, estoy sola, nadie viene a verme, mi familia no existe aparentemente, tengo mis hijos y no puedo mover mis manos y no puedo hacer las cosas que tengo que hacer. Pero qué tremendo. Pero esta es la situación real, esta es la situación que vivimos, en un estado hipócrita y pecaminoso. Nos sonreímos con una sonrisa por fuera, pero por dentro, como dice Isaías, vuestras mentes y todo su cuerpo son una podrida llaga, porque están enfermos de la cabeza y enferman su cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque todo es un caos, todo es un desastre, porque como en los días de Jeremías, también se comían a los niños en la olla y vivían a su antojo y se vendían al mejor postor. Ocurre en estos tiempos también que estas cosas son las que ocurren. Y en medio de este flagelo nos presentamos los cristianos diciendo tener razón. ¿Razón de qué? ¿No hemos pecado nosotros con alevosía y soberbia cuando hemos hecho proselitismo de nuestros grupos evangélicos? Cuando hemos pensado que lo que somos, no somos otra cosa que la pura misericordia de Dios y que tenemos que encontrar en su gracia de amor la salida. Pero claro, decimos tener vida y decimos tener vida de Dios. ¿Sabes una cosa? No hace mucho tiempo mi mujer fue operada y estuvo prácticamente muerta. Entré a la terapia intensiva y ahí estaba mi mujer tirada en una cama, como Dios la había traído al mundo, sola. Y lo único que pasa ahí, ¿sabe qué? Lo tremendo de todo es que dicen que allí hay gente que tiene vida. Y yo miraba a las diferentes personas, inclusive mi propia esposa, en un momento tuvo que ser resucitada con el aparato, el resucitador que le llaman, donde te dan esos golpes de shock tan profundos que te levantan de la cama como 80 centímetros para arriba. Dice que en algún momento ella vio como saliéndose de su cuerpo, veía que estaba en la cama y que le daban esos golpes con el resucitador y veía como su cuerpo saltaba para arriba en la cama. ¿Y sabes qué? Había allí mucha gente con aparatos enchufados y decían tener vida, pero estaban muriendo. La vida que tenían era una vida artificial. Los estaban inyectando con suero,
estaban con respiradores artificiales tratando de sobrevivir. Y nosotros decimos que tenemos vida, pero estamos enchufados a un sistema religioso, a un aparato de respiración sin salida. No tenemos otro camino, ¿eh? Tenemos que vivir de golpe en golpe, llamando a diferentes niveles de predicaciones y moviendo un pueblo cristiano, sacudiéndolo de aquí para allá, hablándole, sacudiéndolo para ver si despierta. La vida no es esa. La vida que Dios quiere para nosotros no es una vida en terapia intensiva. La vida que Dios quiere en nosotros no es una vida de mensajes almíferos que tocan en sentimientos y las emociones. La vida que Dios quiere en nosotros es la vida verdadera que viene de Él. Pero solo para tener vida abundante y vida maravillosa y grande necesitamos tener a Cristo dentro del corazón. Y el problema más grande en estos días, ¿sabe cuál es? Que nadie quiere bajarse del caballo. Nadie quiere bajarse del caballo. El problema más grande no es el pecado aquel ni el pecado el otro, ni es que la gente no entienda o no quiera entender. ¿Sabés cuál es el pecado? El pecado es que nadie quiere bajarse del caballo. El pecado es la soberbia. La soberbia es lo peor de todo. El falso orgullo nos ha alejado de la presencia de Dios, nos ha quitado la expresión de Dios, nos ha quitado la esperanza viva y estamos a caminar en el camino como un sistema religioso sin la vida de Dios. Somos como el fósil, como ese animal en un museo que un día fue una gran bestia, donde la sangre corría por su sistema nervioso, donde la sangre corría por sus venas, donde aquel gran dinosaurio, brontosaurio, como se llamara, tan inmenso, de pronto lo encontrás en un museo y podés soplar sobre su cola, lo ves todo armado y es majestuoso, imperioso, tremendamente grande, pero ¿sabes qué? Soplas por su cola y simplemente verás un fósil recubierto con un tipo de cuero parecido al que un día en vida tuvo, pero por dentro está hueco, está vacío, no tiene nada. Y así es el sistema religioso, está vacío, está hueco, no tiene nada. Solo la vida de Dios puede correr por nosotros. No es lo que Dios quiere, una vida artificial, una vida de pulmotor, no es una vida en una burbuja, es una vida de Dios. Estamos dentro de las congregaciones y decimos tener a Cristo, pero no nos amamos. Necesitamos amarnos de verdad, necesitamos relacionarnos de verdad. La nuera porque es la nuera, el yerno porque es el yerno, el hijo porque es el hijo. Y al fin y al cabo nunca nos caen bien las personas, porque nosotros somos los soberbios, somos los que queremos que los demás sean como nosotros queremos, pero Dios y su amor grande y maravilloso nos hablan de otra cosa. El precepto de Dios es amor y la palabra es fe, esperanza y amor, pero mayor es el amor. Ahora, ¿cuándo es la cosa? Ahora, ¿cómo es el tiempo? Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón, necesitamos tener el amor y la vida de Dios. Y sabés, quien ama no critica, quien ama no calumnia, quien ama no escupe veneno de aspid, quien ama no hace lo contrario.
quiero compartir con ustedes la bendita, eterna y poderosa palabra de Dios. Y para eso pido a ustedes abran sus oídos y su corazón para recibir en esta mañana lo que Dios ha puesto en mi vida para compartir con ustedes. Y esta palabra poderosa de Dios viene con la función de librarnos, de alumbrarnos y de edificar en nuestras vidas el concepto real de lo que Dios quiere de acuerdo a su propósito. Y que la bendita y poderosa sangre del Cordero nos cubra en esta mañana, y en nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo leemos su palabra. Y te invito a que estés mirando la palabra de Dios en el profeta Jeremías, capítulo 4, que dice así: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Porque esta es la palabra del Señor en esta mañana, y vamos a leer la palabra de Dios también en Segunda de Crónica, capítulo 7, y vamos a compartir el versículo 14, y dice así: cuando Dios se le presentó, cuando terminó pues Salomón la casa de Jehová, dice, y Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y se apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Di conmigo en esta mañana: sanaré su tierra. Di conmigo: sanaré su tierra. Y dile a Dios: sana mi tierra en esta mañana. Esto es lo que Salomón estaba hablando cuando, orando a Dios, Dios viene respondiéndole y diciendo: cuando estas cosas ocurriesen y en medio de esto yo estuviera cayéndole encima por su perversidad, y si este pueblo se humillare y me buscare, yo estaré con ellos y me moveré en su favor. Entonces esta es la palabra de Dios maravillosa y bendita que quiero compartir contigo en esta mañana. Pero para seguir viendo la palabra de Dios, vamos a ver el capítulo 9 de Daniel, profeta de Dios, que dice en el versículo 3 del capítulo 9: y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Escuchaste que dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y el versículo 5 es algo importante en el reconocimiento. Escuchad: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y podés seguir leyendo, si vos querés, el capítulo 9.
Y estamos hablando de un pueblo que se equivoca el camino. Quiero decirte en esta mañana que toda situación y todo cambio produce dolor. Y que para construir un hermoso proyecto, una hermosa mansión, con ventanas que den al sur, con ventanas que den al sol por la mañana y por la tarde, proyecto que es voluminoso y que tiene una fachada extraordinaria, pero que para construir sobre un terreno ya edificado hay que demoler, y que todo terreno que sufre la demolición, golpes, demolición, cosas que se caen, para desplantear y arrancar de raíz todo lo que estaba construido, para establecer un proyecto nuevo y una nueva casa, con aquellas cosas que de pronto la que estaba allí no tenía. Y que todo esto produce dolor y problemas. También el cambio en la demolición de aquellas cosas que nosotros hemos concebido y hemos generado en torno a nuestra vida, viviendo al revés, viviendo diferente. Cuando Daniel entra a reconocer su pecado ancestral, su pecado histórico, está diciendo: volví mi rostro a Dios. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y se cumplían los 70 años de cautiverio. ¿Por qué estaba cautivo el pueblo de Dios? Porque no guardaron las leyes de acuerdo a Dios, sino que interpretaron las leyes a su manera y a su antojo, viviendo como ellos querían y no como Dios. Vemos al profeta Jeremías llorar todo el tiempo y quebrantado por el dolor y la pena y la angustia que le causaban sus contemporáneos. Él era un hombre de Dios, al que muchas veces hasta dijo: ¿por qué no habrá quedado oscuro para siempre el día que me parió mi madre? Entró en una crisis de servicio, entró en una crisis de relación con Dios, para terminar diciendo: yo pretendí hacerlo diferente, mas me ganaste, porque el fuego de dentro de mi corazón quemaba. Y esto es tremendo, saber que en medio de los días de Jeremías se consumían y las mujeres comían sus hijos en la olla, sacrificaban a sus propios niños, vivían en el desparpajo, vivían en el desabandono, vivían de acuerdo a su antojo y no quisieron ver a Dios. Y el profeta habló y lloró sobre aquella tierra amada, mas no lo escucharon. ¿Y sabes qué? Vivieron y interpretaron las leyes a su manera y no como Dios había establecido. Y entonces entraron a vivir mal, vivieron sufriendo el flagelo y estuvieron cautivos en el imperio de Babilonia. Por 70 años, Daniel, viendo esta situación, leía el libro que se cumplía la palabra, los 70 años del cautiverio de Babilonia, y entró a convocar a Dios en oración y ayuno, y entró a implorar por 21 días por la respuesta, por la salida. ¿Vos creés que en este tiempo en el que estamos viviendo no hay un pecado histórico sobre nuestra nación argentina y sobre toda la lonja latinoamericana? Nos hemos olvidado de Dios y hemos levantado otros dioses y otras maneras. Hemos levantado ídolos de barro que fueron corruptos y pecadores. Hemos tendido santuarios por los caminos a hombres corruptos que nunca dejaron de hacer lo malo. Vivieron a su antojo y en su perversidad. Y es tanta la ignominia que hemos caminado de rodillas buscando un milagro de alguien que no supo vivir en santidad sobre esta tierra. Los valores fueron cambiados y cada uno interpretó la cuestión a su manera, pero Dios está enojado y está reclamando de Latinoamérica un cambio. Le está hablando a la iglesia evangélica, le está hablando a la iglesia católica, le está hablando a su pueblo en total en la tierra, cristianos que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nos está hablando de una interpretación a nuestro antojo. Dios está cansado de nuestro antojo, Dios está cansado de nuestra alevosía, Dios está cansado de nuestro pecado y está llamándonos a una reflexión. Daniel nos habla claramente que si queremos que se produzca un cambio, debemos humillarnos como nación cristiana, porque hay una nación y el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan.
Quiero decirte en esta mañana que hay un poder en la palabra de Dios y el cambio está en el arrepentimiento, en que entendamos que si no nos humillamos y pedimos perdón por el pecado histórico de nuestra nación, hemos usurpado, nos hemos quedado con propiedades de otros, hemos avanzado sobre la espalda del pobre, hemos subyugado al hombre hasta sangrarlo. Argentina no tiene conciencia del pecado donde ha llegado. Los hombres que juraron para tomar poderío y gobernarnos dijeron que Dios y la patria lo demande. Cuando Dios te lo demande, amigo, sabrás que te equivocaste muy fuerte, y por haberte equivocado fuerte, Dios te caerá como un rayo en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que has hecho es doloroso y triste. Pero en medio de todo esto hay un pueblo cristiano, nos llamamos hijos de Dios, tenemos amor, decimos que tenemos a Cristo, y el tema es que vivimos mal. Vivimos tan mal en este tiempo que no hemos interpretado el Evangelio a nuestro antojo y a nuestra manera, y no hemos entendido que en su palabra hay un llamado al renunciamiento, hay un llamado a morir y a cambiar de actitud y a cambiar de raíces y a cambiar de vida. Cuando Él dijo consumado es, genes de Cristo se establecían en una nueva generación, el pasado quedaría atrás para siempre y una nueva época, una nueva generación avanzaría sobre la tierra. Consumado es, terminé con el pecado antiguo, terminé con la culpa. ¿Sabes una cosa? Nosotros vivimos en un mundo desastroso, en un mundo de mentira y de engaño. Los cristianos hablamos de creer, pero cuando tenemos que profesar la verdad, nos mentimos a nosotros mismos porque no creemos lo que hablamos, ni vivimos lo que decimos entender. Nosotros tenemos la necesidad de abrir nuestros corazones a Dios. Y esta palabra viene en esta mañana para decirte que no es tu arrogancia, ni es tu soberbia, ni es la manera en que tú interpretes, sino es a la manera de Dios como tiene que caminar tu vida. Por eso dice, si este pueblo se volviere su rostro y me invocare. Qué tremenda es esta palabra, tremenda la palabra, porque esta palabra sacude nuestro corazón. Y en medio de todo flagelo y en medio de todo dolor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra en esta mañana es sanaré tu tierra. El título de la palabra es sanaré tu tierra. Pero para que Dios sane la tierra debe haber un reconocimiento al cambio, un reconocimiento y sufrir esta demolición de situaciones que hemos prevalecido y establecido y que no nos llevaron a otra cosa que al dolor, a la tristeza, al hambre y a la aguda situación en la que nos encontramos. Decimos que somos cristianos y que vivimos dentro de una verdad, pero hermanos, nos vivimos peleando unos con otros, nos criticamos unos con otros, tratamos de prevalecer nosotros y que los colegas se caigan y decimos, aquel pastor no funciona, este pastor tiene sus problemas, este otro pastor tiene sus historias, y vivimos hablando unos de otros y nos ocupamos de quien no deberíamos ocuparnos y decimos que estamos rogando por nuestra nación, pero estamos bregando para que se caigan aquellos que parecieran ser nuestros hermanos, se presentan y tú los representas como a tus enemigos, cuando el mismo Dios y el mismo amor de Cristo nos ha envuelto y la misma sangre fue el precio pagado por la vida tuya y por la mía. Pero sin embargo, este flagelo religioso golpea la ciudad y en medio de esto vamos a parir una nueva nación cristiana. La tierra será sanada cuando entendamos que nuestro pecado ha llegado a la nariz de Dios y que está hastiado y cansado de nuestras justificaciones que son como trapo de inmundicia en su presencia. Porque nadie quiere asumir responsabilidad, porque vivimos echándole la culpa a los demás de nuestros errores, y porque decimos el pastor tiene la culpa porque él me enseñó mal. Si él me hubiese enseñado bien, yo no viviría como estoy viviendo. Y siempre le estamos echando la culpa al pastor, al diácono, al hermano, a la hermana, al padre, al hermano, al amigo, al país, al presidente, y nunca hemos asumido la responsabilidad. Que un hombre como Daniel santo, un hombre como Daniel preparado,
Un hombre como Daniel, que vivía en una relación profunda con Dios, orando con ventanas abiertas, que se come la situación por orar de la manera que él entendía y por prevalecer en su verdad, que lo tiren a un foso de los leones, donde el Señor cerró la boca de los leones y lo guardó. Un hombre de esta laya, un hombre de este nivel, de esta capacidad y de esta santidad, está arrodillándose y vuelve su rostro a Dios, implorando misericordia. ¿Y qué le dice? Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestro pecado. ¿Sabes lo que significa esto? Que Dios está esperando de nosotros un reconocimiento. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tu ordenanza. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. ¿Te das cuenta? Esto es lo que significa un reconocimiento de pecado. Un hombre que podía decir: yo no pequé, se hace pecado en medio de la nación. ¿Por qué en vez de decir: si todos fueran como yo, no empiezas a decir: perdona nuestro pecado, Señor? Pero el problema es que vivimos en una generación donde los parientes están peleados entre parientes, hermanos que no se pueden ni ver, que se odian, se pelean por un pedazo de tierra, viven en un flagelo y en un abandono de familia. El estado fraternal se ve quebrajado y la soledad golpea el corazón de los que están solos. Hablaba con una persona hace unos días mientras fui a orarle y se quebró en llanto cuando le dije: una profunda tristeza golpeó tu alma. Y ella me dijo, llorando: sí, estoy sola, nadie viene a verme, mi familia no existe aparentemente, tengo mis hijos y no puedo mover mis manos y no puedo hacer las cosas que tengo que hacer. Pero qué tremendo. Pero esta es la situación real, esta es la situación que vivimos, en un estado hipócrita y pecaminoso. Nos sonreímos con una sonrisa por fuera, pero por dentro, como dice Isaías, vuestras mentes y todo su cuerpo son una podrida llaga, porque están enfermos de la cabeza y enferman su cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque todo es un caos, todo es un desastre, porque como en los días de Jeremías, también se comían a los niños en la olla y vivían a su antojo y se vendían al mejor postor. Ocurre en estos tiempos también que estas cosas son las que ocurren. Y en medio de este flagelo nos presentamos los cristianos diciendo tener razón. ¿Razón de qué? ¿No hemos pecado nosotros con alevosía y soberbia cuando hemos hecho proselitismo de nuestros grupos evangélicos? Cuando hemos pensado que lo que somos, no somos otra cosa que la pura misericordia de Dios y que tenemos que encontrar en su gracia de amor la salida. Pero claro, decimos tener vida y decimos tener vida de Dios. ¿Sabes una cosa? No hace mucho tiempo mi mujer fue operada y estuvo prácticamente muerta. Entré a la terapia intensiva y ahí estaba mi mujer tirada en una cama, como Dios la había traído al mundo, sola. Y lo único que pasa ahí, ¿sabe qué? Lo tremendo de todo es que dicen que allí hay gente que tiene vida. Y yo miraba a las diferentes personas, inclusive mi propia esposa, en un momento tuvo que ser resucitada con el aparato, el resucitador que le llaman, donde te dan esos golpes de shock tan profundos que te levantan de la cama como 80 centímetros para arriba. Dice que en algún momento ella vio como saliéndose de su cuerpo, veía que estaba en la cama y que le daban esos golpes con el resucitador y veía como su cuerpo saltaba para arriba en la cama. ¿Y sabes qué? Había allí mucha gente con aparatos enchufados y decían tener vida, pero estaban muriendo. La vida que tenían era una vida artificial. Nos estaban inyectando con suero
estaban con respiradores artificiales tratando de sobrevivir. Y nosotros decimos que tenemos vida, pero estamos enchufados a un sistema religioso, a un aparato de respiración sin salida. No tenemos otro camino, Tenemos que vivir de golpe en golpe, llamando a diferentes niveles de predicaciones y moviendo un pueblo cristiano, sacudiéndolo de aquí para allá, hablándole, sacudiéndolo para ver si despierta. La vida no es esa. La vida que Dios quiere para nosotros no es una vida en terapia intensiva. La vida que Dios quiere en nosotros no es una vida de mensajes almíferos que tocan en sentimientos y las emociones. La vida que Dios quiere en nosotros es la vida verdadera que viene de Él. Pero solo para tener vida abundante y vida maravillosa y grande necesitamos tener a Cristo dentro del corazón. Y el problema más grande en estos días, ¿sabe cuál es? Que nadie quiere bajarse del caballo. Nadie quiere bajarse del caballo. El problema más grande no es el pecado aquel, ni el pecado el otro, ni es que la gente no entienda o no quiera entender. ¿Sabes cuál es el pecado? El pecado es que nadie quiere bajarse del caballo. El pecado es la soberbia. La soberbia es lo peor de todo. El falso orgullo nos ha alejado de la presencia de Dios, nos ha quitado la expresión de Dios, nos ha quitado la esperanza viva y estamos a caminar en el camino como un sistema religioso sin la vida de Dios. Somos como el fósil, como ese animal en un museo que un día fue una gran bestia, donde la sangre corría por su sistema nervioso, donde la sangre corría por sus venas, donde aquel gran dinosaurio, brontosaurio, como se llamara, tan inmenso, de pronto lo encontrás en un museo y podés soplar sobre su cola, lo ves todo armado y es majestuoso, imperioso, tremendamente grande, pero ¿sabes qué? Soplas por su cola y simplemente verás un fósil recubierto con un tipo cuero parecido al que un día en vida tuvo, pero por dentro está hueco, está vacío, no tiene nada. Y así es el sistema religioso, está vacío, está hueco, no tiene nada. Solo la vida de Dios puede correr por nosotros. No es lo que Dios quiere, una vida artificial, una vida de pulmotor, no es una vida en una burbuja, es una vida de Dios. Estamos dentro de las congregaciones y decimos tener a Cristo, pero no nos amamos. Necesitamos amarnos de verdad, necesitamos relacionarnos de verdad. La nuera porque es la nuera, el yerno porque es el yerno, el hijo porque es el hijo, y al fin y al cabo nunca nos caen bien las personas, porque nosotros somos los soberbios, somos los que queremos que los demás sean como nosotros queremos, pero Dios y su amor grande y maravilloso nos hablan de otra cosa. El precepto de Dios es amor, y la palabra es fe, esperanza y amor, pero mayor es el amor. Ahora, ¿cuándo es la cosa? Ahora, ¿cómo es el tiempo? Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón, necesitamos tener el amor y la vida de Dios. Y sabes, quien ama no critica, quien ama no calumnia, quien ama no escupe veneno de aspid, quien ama no hace lo contrario.